El proceso de comunicación tiene como punto de partida a un emisor de lo que se busca transmitir, recibiendo el nombre de mensaje, y en el otro extremo se encuentra quien lo capta, que es el receptor. Pero en el medio de esta transmisión, además de contar con la vía o canal de comunicación, existen otros factores que ayudan al entendimiento y a la corrección, siendo las competencias comunicativas. Entre estas competencias se aplican no solo el conocimiento del idioma en común, sino también a la correcta y sistematizada utilización de las reglas ortográficas que permiten que el mensaje tenga un solo sentido, unívoco y que sea interpretado de única forma, contando con distintas características entre las cuales una de gran importancia es el acento o acentuación que llevan las palabras. Consiste en la enfatización de una sílaba dentro de la palabra, dándole mayor fuerza o intensidad en su pronunciación, lo que también es reconocido como acento fonético, percibiéndose un cambio en el sonido y evitando que la acción del interlocutor se vuelva monótona, además de prestar a confusión entre palabras de similar conformación y diferente significado. Esto es reforzado inclusive con lo que es el acento ortográfico, permitiendo la diferenciación de las palabras en lo que es el idioma escrito y contando con la aplicación de una tilde en las letras vocales acorde a lo que es comprendido a las reglas ortográficas y gramaticales que son impuestas en forma arbitraria por la academia o convención, que regulan y estudian el idioma. En este trabajo veremos los diferentes tipos de acentuación, sus clasificaciones y las reglas gramaticales que las regulan. Veremos definición, tipos de acentos, acento prosódico, acento ortográfico, acento diacrítico y clasificación de las palabras. El acento se define como la mayor fuerza o intensidad con que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra. Tipos de acento. Existen 3 tipos de acento: prosódico, ortográfico y diacrítico. Acento prosódico es el relieve de voz al hablar mediante el cual se destaca una sílaba dentro de una palabra. La sílaba donde recae el acento prosódico se denomina sílaba tónica o acentuada, y a la que carece de él átona o inacentuada. Acento ortográfico, también denominado como acento gráfico o tilde, su signo se coloca sobre las vocales de la sílaba tónica de las palabras, siguiendo las reglas de acentuación. Acento diacrítico, también denominado como acento gráfico o tilde, su signo se coloca sobre las vocales de la sílaba tónica de las palabras, siguiendo las reglas de acentuación. Se usa para diferenciar el uso gramatical de 2 palabras que se escriben y pronuncian de igual manera, pero que se expresan de distintas ideas como palabras homófonas. Clasificación de las palabras. Con el fin de reglamentar el uso del acento, se han dividido las palabras según su sílaba tónica, según la sílaba en la que recaiga la fuerza del acento. Es que se dividen las palabras. Por ejemplo, la palabra kilómetro se divide así: kilómetro, tro, última sílaba, me, penúltima sílaba, lo, antepenúltima, ki, anterior a la antepenúltima. Las palabras se dividen en agudas, llanas y esdrújulas. Las palabras agudas son las que llevan la fuerza gramatical en la última sílaba, como por ejemplo sofá, baúl y reloj. Las palabras agudas que llevan acento ortográfico son las que tienen más de una sílaba y terminan en vocal o en las consonantes N o S, como escalón, sofá y jamás. Las que terminan con una consonante diferente de N o S reciben el acento en la última vocal débil precedida de una fuerte, como ataúd, baúl y maíz. Los infinitivos de los siguientes verbos, esto según disposición de la Real Academia Española, como oír, sonreír, reír. No llevan acento ortográfico las que terminan en otras consonantes que no sean N o S, como ciudad, dormir, reloj. Palabras de una sola sílaba o monosílabos, como fue, vio, fe, dio.
excepto las palabras que llevan acento diacrítico, las que discutiremos más adelante. Los infinitivos de los verbos terminados en huir, como huir, construir, destruir. Palabras terminadas en Y, porque esta letra es considerada como consonante, para los efectos de acentuación, como convoy, maguey, Uruguay. Palabras llanas. Se conocen también como graves. Estas llevan la fuerza de pronunciación en la penúltima sílaba, como por ejemplo, árbol, cóctel, helado. Llanas. Llevan acento ortográfico las palabras terminadas en consonantes, excepto las que terminan en NS. Ejemplo, trébol, ángel, mármol. Las palabras terminadas en SN, que la letra anterior sea otra consonante, como por ejemplo bíceps, tríceps, excepto las que la letra anterior sea precisamente NS unidas. Ejemplo, Rubens, tremen. No llevan acento ortográfico las palabras que terminan en vocal N o S, como madera, orden y frutas. Las que tienen el grupo UI, distribuido o destruido. Palabras esdrújulas. Son las que llevan la fuerza de pronunciación en la antepenúltima sílaba. Se acentúan todas sin excepción, como llegábamos, máquinas y pájaro. Acento diacrítico. Ejemplos de monosílabos que llevan tilde diacrítica y los que no. De, cuando hace función de verbo se acentúa. No lleva acento cuando es preposición. Ejemplo, de ese lugar al niño. O, la mesa de madera es cómoda. Acento diacrítico. Él se acentúa cuando se refiere a un pronombre. Cuando es un artículo no se acentúa. Ejemplo, ese libro es de él. Trajo el libro para estudiar. Más se acentúa cuando indica cantidad. No lleva tilde cuando es una conjunción, o sea que se puede sustituir por un pero. Ejemplo, la gasolina subió más. Le pagan más, no es suficiente. Acento diacrítico. Ni lleva tilde cuando se refiere a un pronombre. No lleva tilde cuando es un adjetivo posesivo. Ejemplo, todo esto es para mí. Trae mi libro. Se lleva tilde cuando representa el verbo ser y saber. No la lleva cuando hace función de pronombre personal. Ejemplo, yo no sé nada. Mi hija se cayó. Acento diacrítico. Sí lleva acento cuando es adverbio, pronombre o sustantivo. No lo lleva cuando es una conjunción personal. Ejemplo, mi hija dijo que sí. Lo compro si quiero. Te lleva acento cuando se refiere a una bebida. No lo lleva cuando es un pronombre. Ejemplo, es la hora del té. Yo te llevo al doctor. Acento diacrítico. Tú, en función de pronombre personal, se acentúa. No lleva tilde cuando es un adjetivo posesivo. Ejemplo, es tu obligación. Haz tu tarea. O, esta letra se acentúa cuando está ubicada entre números. No se acentúa cuando es una conjunción disyuntiva. Ejemplo, iremos 8 o 9. Iremos mi hermano o yo. Acento diacrítico. Otras palabras que llevan o no acento diacrítico cuando se escribe aún, cuando significa todavía, aún cuando significa incluso, solo, cuando es un adverbio se puede sustituir por solamente, solo cuando es adjetivo, este, ese, aquel, cuando son pronombres, este, ese, aquel, cuando hacen función de adjetivos, excepto los femeninos y plurales de esos adjetivos. Esto, eso, aquello, nunca se acentúan. El acento enfático. Este tipo de acento se usa para enfatizar las oraciones interrogativas y admirativas. Este no cambia el significado de las palabras acentuadas, como por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Dónde estuviste ayer? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo se parecen? ¿Cuántos libros? ¡Qué felicidad! Como se podrán dar cuenta, el acento es capaz de dar un significado distinto a una misma palabra, otorgarle un tiempo verbal determinado a lo que se dice o escribe y cambiarle el sentido a oraciones y textos pronunciados.
Es por estas razones y otras que se hace fundamental comprender las reglas de acentuación para así incorporarlas y utilizarlas en nuestro lenguaje, ya que el uso adecuado de estas facilitará nuestra comunicación y comprensión al momento de expresarnos.